Bueno, vamos entonces en este momentico a eh, resolver algunas inquietudes respecto a los ángulos de elevación y de depresión. Entonces, para este caso en especial, vamos a hacer entonces lo siguiente. Punto 21. Punto 21. Desde la cima de un edificio de 30 metros de altura, entonces vamos a suponer ese edificio de 30 metros de altura. Vamos a ver cómo nos va con esto. Tenemos un edificio de 30 metros, por acá tenemos más o menos ese edificio. Porque vamos a trazar la horizontal. Listo, ahí tenemos el edificio de 30 metros de altura. Se observa un automóvil con un ángulo de depresión de 40 grados. Entonces vamos a hacer ese ángulo de depresión de 40 grados. Si es depresión, si es un ángulo de depresión, entonces vamos a tener la siguiente situación. Esta es la horizontal. Y al ser ángulo de depresión, entonces irá hacia abajo. Estamos observando un automóvil, perdón por el gráfico. Vamos a hacer un acto de fe y vamos a creer que eso es un automóvil. Y estamos observando ese automóvil con un ángulo de depresión. ¿Cuánto es el ángulo de depresión? ¿De cuánto? Dice aquí que de 40 grados. Entonces aquí tenemos 40 grados. ¿Por qué ángulo de depresión? Ah, porque es que va hacia abajo. Y aquí se nos conforma un triángulo rectángulo. Aquí se nos conforma un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los elementos de ese triángulo rectángulo? Frente al ángulo, cateto opuesto. Al lado del ángulo, cateto adyacente. Y la hipotenusa, que la tenemos aquí del lado más largo, pero pues igual no nos la están preguntando, no nos están preguntando nada sobre la hipotenusa. ¿A qué distancia horizontal se encuentra el automóvil? Pues nos están preguntando el cateto adyacente. Y sabemos que el cateto opuesto es 30 metros. ¿Por qué 30 metros? Porque es la altura del edificio y esta altura es exactamente lo mismo. Entonces aquí también tendremos los mismos 30 metros. Esos 30 metros son los mismos 30 metros de este triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo en el que nos vamos a centrar es este de acá. Todo este triangulito es el triángulo rectángulo. Entonces, vamos con la primera parte. Razón trigonométrica que relaciona lo que tengo y lo que me preguntan. Lo que tengo, cateto opuesto 30 metros y lo que me preguntan. ¿Qué relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Pues la función tangente. La tangente de un ángulo cualquiera es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, la tangente de 40 grados va a ser igual a cateto opuesto, que son 30 metros, sobre el cateto adyacente, que lo podemos llamar B. B como la base del triángulo. Ahora, vamos a intercambiar estas dos posiciones. La B que está dividiendo va a subir a multiplicar y la tangente que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, repito hasta ahora. Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Que es lo que nos están preguntando, que es lo que llamamos, que vamos a llamar B. Entonces, B va a ser igual a 30 metros sobre la tangente de 40 grados. Entonces vamos a hacer esa operación en la calculadora. Pero vamos a ver entonces cuánto nos da esa operación en la calculadora. Vámonos por acá. Aquí tenemos nuestra calculadora. Entonces 30 metros dividido en tangente de 40. Perdón ahí por la mascotica. Cada que hago un video se anima a ser escuchada. Entonces 30 metros dividido no en 40, en la tangente de 40. Entonces, tangente de 40 grados. Cerramos paréntesis, le damos igual
y eso nos da 35,75 metros. Esa entonces será, en este caso, la distancia horizontal. Entonces, SB, esa distancia B, va a ser igual, repetimos el valor, a 35,75. 35,75. Listo. Entonces, 35,75 metros. Y ahí tenemos la respuesta. Listo. Ahí tenemos la respuesta de esa es la distancia horizontal. Listo. Vamos con el 22. Desde un faro de 40 metros de altura, vamos a tratar de copiarlo por aquí. Regálenme un momentico. Aquí copio solamente esta preguntita. Listo. Vámonos para acá. Listo. Vámonos por acá. Queda un poco pequeñita, pero bueno, ahí logramos leer alguna cosita. Bueno. Desde un faro de 40 metros de altura, se observa un barco con un ángulo de depresión de 35 grados. Entonces vamos a hacer ese faro. Digamos que ese faro es una especie como de edificio y tiene cierta altura, ¿cierto? Bueno, tiene cierta altura. Cambiemos un poquitico aquí el color, pongámoslo como si fuera un cuerpo de agua, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un cuerpo de agua. Y en ese cuerpo de agua tenemos un barquito. Bueno, el barco que es observado. Como pueden ver, pues el dibujo no es una de mis habilidades. Pero bueno, pero hacemos igual el intento. Desde ese faro se observa el barco con un ángulo de depresión. ¿Hacia dónde sería un ángulo de depresión? ¿Y por qué depresión? Porque va hacia abajo. Entonces, hacia abajo. Listo. Y el ángulo es de depresión con 35 grados. Entonces, 35 grados. Nos dicen la altura. Listo, la altura es, ya sabemos cuál es la altura. 40 metros de altura. 40 metros de altura. Esos 40 metros serán estos mismos 40 metros de acá. Esta altura que vemos a la izquierda, que es la del faro, será la misma altura que vemos aquí a nuestro lado derecho. ¿Qué se nos conformó? Un triángulo rectángulo. Miren aquí nuestro triángulo rectángulo. Volvemos con la función que nos relacione lo que nos preguntan y lo que tenemos. ¿Qué nos están preguntando? La distancia horizontal. O sea, nuevamente esta B. Esta distancia horizontal, que sería el cateto adyacente, porque está al lado del ángulo de 35. Cateto adyacente de B y la altura, que es 40. Entonces, volvemos. La tangente de cualquier ángulo, se lo seguiré repitiendo, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por consiguiente, la tangente de 35 grados va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el que queda frente al ángulo? 40 metros. Sobre B, que es el cateto adyacente. Por consiguiente, B va a ser igual a 40 metros sobre la tangente de nuestro ángulo, que en este caso es 35 grados. Y volvemos a la calculadora. Por acá la tenemos. Entonces, 40 metros, borramos el cálculo anterior y vamos a tener el cociente, la fracción o la razón, que son 40 metros, sobre la tangente, perdón, allí me fue doble, sobre la tangente de 35 grados. Y eso nos da entonces 57,13 metros podemos aproximar. 57,13 metros. Entonces SB va a ser igual a 57,13 metros. Distancia horizontal.
Bueno, el tercero sí se lo voy a dejar simplemente planteado porque quiero que ustedes mismos lo intenten. Vamos con el tercero. Tercero dice entonces lo siguiente. Vamos acá, el 23. Vamos a copiarlo y lo planteamos allí más adelante. Ok. Vamos con el tercero. Por acá está. Dice, desde una torre de 25 metros se observa una persona con un ángulo de depresión de 30 grados. Volvemos a los ángulos de depresión. Entonces tenemos el terreno. Aquí tenemos un terreno. Tenemos una torre, ¿cierto? Una torre, un edificio, como lo quieran ustedes hacer. Desde esa torre se observa una persona. Aquí tenemos una persona. Y se está observando con un ángulo de depresión. ¿Qué significa depresión? A ver, contesta tú allí para ti mismo. ¿Qué será un ángulo de depresión? ¿Hacia dónde va dirigido? Pues se llama de depresión porque va hacia abajo y nos dicen que es de 30 grados. Ángulo de depresión de 30 grados. Bueno, ahí se nos conformó el triángulo rectángulo. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la altura? 25 metros. Estos 25 metros son estos mismos 25 metros que serán, ¿cuál cateto serán? ¿Cuál cateto será si queda frente al ángulo? Pues será el cateto opuesto. Me están preguntando la distancia entre la persona y la torre, distancia horizontal, ¿qué será? El cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque queda al lado del ángulo. Y lo solemos llamar B. ¿Por qué lo llamamos B? Porque es la base del triángulo rectángulo. En este caso la base de ese triángulo. Bueno, parece que nos va a dar el tiempo para hacerlo completo. Entonces la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es nuestro ángulo? 30 grados. Que va a ser entonces igual a 25 metros sobre el cateto adyacente, que lo vamos a llamar B. Y van a cambiar posiciones, a intercambiar de roles la tangente y ese cateto que nos están preguntando. Entonces vamos a bajar un tanto más y vamos a tener entonces que B es igual a 25 metros sobre la tangente de 30 grados. Y ahí lo tenemos. 25 metros sobre tangente de 30. ¿Cuánto nos da entonces ese valor de B? Vamos a la calculadora y vamos entonces a escribir 25. Borramos primero el cálculo anterior y en fracción vamos a tener 25 dividido en la tangente de 30 grados. Y eso nos da 25 raíz de 3. Si lo queremos en decimales, vamos a pasar con este botoncito, pasar a decimal, y nos da 43.3. Entonces esto nos da 43,3 metros. Y esa entonces será la distancia horizontal que nos están preguntando. Recuerden pues que cuando nos dan distancias horizontales y verticales, razón trigonométrica, la tangente. Bueno, mi gente, un abrazo para todos. Espero que esto les pueda servir de ayuda para que resuelvan el taller. Importante entregar el taller, pero más importante, inmensamente más importante, es comprender conceptualmente lo que está en el taller. No se trata de que copien sin mayor análisis de las situaciones. Hay que analizar cada situación, ayúdense con un esquema y van a ver que la trigonometría o las matemáticas en general son mucho más fáciles de lo que pensamos. Un abrazo bien grande para todos. Dios les guarde.